¿Y si te dijera que una casa puede llevar al fracaso a una empresa exitosa? Esto no es exageración ni tampoco es superstición. Te estoy hablando de un efecto real que existe en todos los espacios construidos en el mundo, sea casa, edificio, lugar de trabajo. Todo lo que está construido tiene el potencial de hacerte crecer o de detenerte en la vida. Aquí te cuento un caso de un estudio que hice hace muchos años para que te des cuenta hasta qué punto una casa puede ayudarte a crecer o detenerte. Hace muchos años atrás conocí a una señora que, a raíz de vivir en una mansión que ellos compraron 2 años atrás, después de que su empresa era una empresa exitosa, se estaban viniendo abajo. El esposo era dueño de una empresa súper exitosa en Estados Unidos, pero desde que se mudaron a esta casa, las cosas comenzaron a empeorarse. Sufrían fracaso tras fracaso y no entendían por qué. Si antes de mudarse a esta casa tenían el mismo personal, los directivos eran los mismos que tomaban decisiones, pero a raíz de mudarse a esta casa, las cosas comenzaron a cambiar y la empresa comenzó a venirse abajo. Tuvieron que despedir empleados, tuvieron que reducir su espacio, un montón de cosas que antes de esta mudanza ni se lo imaginaban. Cuando llego a la casa y comienzo a hacer el estudio, lo primero que veo es algo alarmante. La oficina, desde donde el esposo de ella trabajaba y daba todas las instrucciones para la empresa, estaba colocada en un sector de la casa que indicaba finales, que las cosas que se dieran ahí no iban a tener larga vida. Y créeme que si estás en un espacio donde energéticamente indica finales, esos finales los vas a ver reflejados en tu vida. En el caso de ellos, en la salud financiera de la empresa. Se vieron obligados a tener que despedir personal, tener que reducir su espacio. Y aquí no importa el talento, no importa qué tan preparado estás. Si estás en un área que indica finales, lo vas a ver reflejado en tu vida de una u otra manera. Imagínate el contraste. Vienen de una empresa súper importante, súper exitosa y después se mudan a esta casa y las ventas van para abajo. 2 años de pérdidas, despidos y angustia, donde los fracasos eran cosa del día a día. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue esto. La mejor zona energética de la casa la ocupaba el dormitorio de servicio, el área de lavandería y la zona de bodegas. Estas 3 zonas, que son de poca importancia, eran las que tenían energías que indicaban liderazgo, expansión, crecimiento económico. O sea, el diseño arquitectónico de la casa estaba realizado de tal manera que el personal de servicio era el que recibía la mejor energía de la casa. Cuando les comento eso, se quedan viendo y dicen, ya entendimos por qué está pasando lo que está pasando. Y me explican. Resulta ser que desde que están en esa casa, su personal de trabajo no les dura. Lo más que dura son 3 meses. Todos renunciaban y no era por maltrato, era porque conseguían mejores trabajos, que les hacía elevar su estatus, que les mejoraba su situación financiera. Todos, sin excepción, cada uno de los empleados que iba llegando a la casa, a los 3 meses se iba porque conseguía un mejor trabajo. Eso era porque la energía que estaba en esa zona les impulsaba a obtener ese tipo de oportunidades. Eso puede estar pasando en cualquier casa. Tú puedes estar batallando con una y otra cosa, un obstáculo tras otro, y tal vez las mejores energías de tu casa en áreas que no tienen gran importancia o que están ahí olvidadas, y nunca vas a llegar a tener acceso a esa prosperidad que tanto estás buscando. Te lo digo para que tengas conciencia que nuestras casas nos crean de forma positiva o nos pueden detener, como es el caso que te estoy comentando. La mejor decisión que pudieron tomar es vender la casa. ¿Y por qué venderla y no remodelarla? Porque en realidad estaba muy complicado. Tener que adecuar o remodelar era mucho trabajo. Lo mejor era salir de esta casa y comprar otra, pero ya de forma consciente, que realmente les respaldara y apoyara en sus actividades profesionales
pero también en su bienestar, en su matrimonio, en su prosperidad. Una casa que sea compatible con ellos, de forma consciente, no al azar, no viendo a ver qué nos toca. Y conseguimos la casa, se mudaron y con el tiempo se pudo superar la crisis y la empresa sigue viva, sigue exitosa 20 años después de esa situación que les comento. No esperes que los problemas te obliguen a reaccionar. El Feng Shui no es un tema de decoración, es un tema que está directamente relacionado con tu vida, tu destino y tus oportunidades. Y mereces vivir en un espacio que verdaderamente te respalde. Si estás listo para descubrir lo que tu casa dice de ti y darte cuenta de forma consciente qué tanto te apoya tu casa, mándame un mensaje y comencemos ya. Vive mejor con energía positiva.